Trabajamos el aprendizaje para la comprensión, que está vinculado ahora con la estructura de planificación educativa que vamos a hacer. Y luego seguimos con el aprendizaje para la colaboración. Vamos a trabajar hoy la planificación. Este ejercicio del trabajo de planificación fue en algún momento el trabajo final del curso. Lo vamos a abordar un poco antes, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar. A mí me gusta escuchar mucho a Rebeca Nijovic, no sé si la conocen, una pedagoga muy importante, ¿sí? Virna, ¿la conoces? Bueno, Rebeca es una genia. Yo siempre tomo un Sí, concepto. Walter, la leí en el profesorado, cuando hice el profesorado de la UTN. Ah, buenísimo. Sí, Rebeca es habla, una sí, pedagoga, una grosa. Yo la leí sí, bastante en la licenciatura. sí, Rebeca habla, yo en la observación de clase y en la planificación, es decir, ella tiene un concepto en observación de clase que se llama notas crudas. ¿Conocen ese concepto de notas crudas? Ella habla mucho de la importancia de la nota cruda en la observación de clase cuando uno está tomando referencia a través del instrumento de observación. La relevancia que tiene tomar notas, ¿sí? Que luego, en definitiva, son insumo para que yo pueda optimizar la clase, ¿no? Y esto de las notas crudas yo lo llevo también al tema de la planificación. La planificación, a ver, antes de escuchar a Rebeca Nijovic, ¿qué idea tenemos nosotros de planificación? Las escucho o los escucho. Así, rápidamente, un concepto así bastante simple de lo que es planificación educativa, ¿no? De eso estamos hablando. ¿Qué busco yo con la planificación? Un poco Sí, de organizarme, organizar un organizado. poco mi actividad durante todo el año, que es lo que estoy planificando anual, ¿no? Así es. Yo lo que voy a hacer es planificar, voy a organizar, como decís vos, organizarme durante todo el año. También ahí podemos caracterizar. Yo me puedo organizar para todo el año, me puedo organizar para determinados espacios de tiempo y para una unidad educativa, por ejemplo, para un espacio educativo. Estamos ingresando a Ingrid. Bienvenida, Ingrid. Bien. Es la planificación, la organización y la estructuración de los recursos y de los contenidos que vamos a dar, ¿no? Sí, sí, contenidos, recursos, tiempos, actividades, hitos de evaluación, momentos de evaluación, tan importante en la búsqueda de las capacidades profesionales de nosotros como instructores de formación profesional o de docentes de educación técnica profesional. Hay tipos también de planificación, ¿no? No te escuché. Perdón, hay tipos de planificación también, está la planificación situada, digo, como Tenemos hay. diferentes tipos de planificación, ¿sí? En formación profesional se usa mucho la planificación de clase a clase. Es se consigna qué es lo que se va a trabajar en cada una de las clases. Esto tiene que ver con que Secuenciada, le diríamos, ¿no? O sea, sí, okay. sí, es una planificación en este caso un tanto más estructurada porque la formación profesional es de esa característica, ¿sí? Es como que está muy ligada históricamente, a una mirada más estructurada, una mirada más instrumental en la educación. Pero bueno, se suele hacer este tipo, o se suele pedir este tipo de planificaciones en la formación profesional. Está bueno también ver los actores que participan en esa planificación. ¿Y qué pasa en la realidad? ¿Qué sienten ustedes que pasa en la realidad con las planificaciones educativas? Porque claro, es un documento que si uno lo trabaja concienzudamente, demanda un tiempo considerable. ¿Y qué pasa en la realidad? ¿Cómo se diseñan estas planificaciones? Si se supervisan, si se Sí, trabaja. se presentan, esas planificaciones se presentan, uno labura con la currícula Sí, y se seleccionan los contenidos nodales y se planifican las actividades en función a los sí, requerimientos, ¿no? sí, De proyecto escuela, el PCI, sí, de todas las cuestiones. Y después, sí. bueno, la realidad
Se supone que uno las realiza luego de diagnosticar a los grupos. Sí, hay De muchas cuestiones manera, que hay que tener en cuenta, como decís vos, el diagnóstico del grupo, el diagnóstico de la institución, las variables, la cultura, etcétera, etcétera. Ahora bien, muchas veces la planificación termina siendo un documento bastante frío, bastante alejado de la realidad, como son los instrumentos de observación y evaluación de clase. Es decir, es un instrumento que, de hecho, muchas veces se repiten sistemáticamente a lo largo del tiempo, sin modificar mucho y sin tener en cuenta estas variables que vos citás o que todos conocemos que tienen que ver con la particularidad de cada grupo en especial. Vamos a escuchar a Rebeca Nijovic y después vamos a discutir un poco y vamos a ver algunas características que tienen que ver con la planificación de formación profesional, que también tiene su correlato en la planificación de la educación técnica profesional, ¿sí? En esto de poner el acento en la búsqueda de capacidades. Bueno, vamos a ver un poquito eso. Escuchamos a Rebeca, les comparto un video, si es que lo tengo en pantalla. Yo creo que sí. A ver, o no, acá está. Bien. Me meto ahora en la planificación, ¿no? Y digo, este sería un poco los elementos que debieran estar en una planificación, en el formato que ustedes quieran, digo, cuadro doble entrada, red conceptual, no importa el formato, pero debiéramos partir de un contexto problematizador. Ahora, enseguida les voy a mostrar el ejemplo. Después seleccionar del menú, tomando las palabras de Alejandro, del menú de competencias, elegir qué competencias podría utilizar para ese contexto problematizador. Después iría a pensar cuáles son los desempeños finales que espero, es decir, qué es lo que tiene que lograr el estudiante en términos de competencias y saberes disciplinares al final del trabajo con esta unidad, proyecto, como ustedes lo denominan, y eso significa definir ahí también cuáles son los criterios de evaluación. Después buscar qué saberes disciplinares me van a permitir abordar ese contexto problematizador y esas competencias. Voy a tener ejemplos de actividades de enseñanza que voy a proponer y voy a pensar cómo y cuándo voy a hacer evaluación formativa. Por otro lado, venimos también, y eso tiene que ver por un lado con la formación docente, venimos de una lógica de la formación docente, y hablo históricamente, ¿no?, de un modelo bastante lineal de cómo diseñar, de cómo planificar las experiencias de clase, donde el modelo lineal dice primero explico y después aplico, o después aplican los estudiantes, ¿no? Y ese modelo viene siendo interpelado, no ahora, ya hace tiempo, por todo lo que denominamos metodologías activas, ¿no?, donde la propuesta de alguna manera es renunciar a ese modelo lineal de primero explico y después aplico, a pensar metafóricamente, ¿no?, si tomáramos esta imagen de una autopista, a cómo creamos nuevas rutas, nuevas intersecciones, ¿no?, cómo tomamos atajos, cómo entramos a la autopista por distintos caminos, ¿no?, cómo entramos y salimos, y vamos entrando en otros puntos de la autopista, con otros modos de entrar, y entonces el diseño de las experiencias de clase ya no se remiten a elegir un saber disciplinar, compartírselo, transmitírselo a los estudiantes, y después pensamos cómo los estudiantes aplican. Y eso significa una lógica muy distinta de la manera en que uno encara la planificación. Voy a ir ahora a un ejemplo más práctico de planificación, porque todo esto es para entender el sentido, ¿no?, de lo que vamos a hacer. Y aquí
Aquí hay algunos autores que dicen que lo primero que debiera hacer es elegir las competencias que voy a poner en juego, y uno diría, es una puerta de entrada para la planificación, sobre todo las competencias bien generales, ¿no? Pero particularmente yo pienso que la llave de entrada para la planificación es la selección del problema, ¿no? Del contexto problematizador, que lo busco tratando de que sea significativo e interesante para los niños o los adolescentes. Lo busco vinculado a lo que ocurre en el mundo real. Lo busco de las preguntas que se formulan los estudiantes, ¿no? Y entonces, aquí, a modo de ejemplo, ¿no? Voy a plantear un contexto problematizador vinculado a la manipulación genética, y entonces allí voy a ir, y no importa el formato, digo, cada uno puede elegir el formato que quiera, pero allí, a partir de haber definido este problema, ¿no? Y por supuesto allí está definido sintéticamente, pero de haber conversado, dialogado, discutido, pensado con el equipo docente un problema, como en este caso, la elección de las competencias. Digo que el otro recorrido podría ser haber empezado por estas competencias, pero inmediatamente ir al problema, y a los desempeños finales, ¿no? Lo que espero que el estudiante sea capaz de hacer cuando finaliza, ¿no? En el modelo de planificación para atrás, que estoy buscando en este ejemplo, ¿no? Estudiantes que tengan la capacidad de analizar distintos casos de manipulación genética, de investigar y explicar el impacto social, económico y ambiental de determinadas innovaciones biotecnológicas, o el caso que se haya seleccionado, y que pueda mostrar su capacidad, su competencia de comunicación, ¿no? Bueno, ahí cortamos. Y volvemos a nuestro Meet. Bien, fíjense que acá nos abre una perspectiva, Rebeca, bastante distinta de lo que nosotros tenemos pensado de elección de contenido, elección de actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta las consideraciones que ya dijimos, los recursos con los que contábamos, el grupo de alumnos. Acá estamos hablando de competencias. Se disparó. Acá estamos hablando de competencias profesionales, competencias generales, competencias laborales, diría yo, ligando esta planificación a la formación profesional. Entonces, fíjense que el modelo es diferente. El tema de las columnas, del formato, de la planificación, bueno, eso muchas veces depende de la cultura de la escuela, que está pidiendo un formato en particular, tienen un modelo característico, pero pensemos en los tópicos, ¿no? El tema de buscar la problematización, lo que nosotros hablamos de lo que es un proyecto tecnológico, ¿sí? Y obviamente, si nosotros vamos a trabajar metodología proyectual a través de los planteos de problemas, la planificación también está en el mismo sentido. Entonces, pensar esto como arrancar la planificación desde la problematización, porque en definitiva es eso. Nosotros tenemos un problema, es decir, en nuestro curso de electricidad nosotros necesitamos que el estudiante adquiera herramientas para poder diseñar una instalación domiciliaria. Entonces, en diferentes contextos. Nosotros tenemos un problema y después buscamos en función de ese problema las competencias profesionales que necesita ese estudiante para poder insertarse en ese mercado laboral. Obviamente que cada uno de ustedes lo va a pensar desde sus propias especialidades. A ver, los escucho un poquito, a ver si consideran que trabajar esto que dice Rebeca, porque fíjense que Rebeca lo habla en función de planificaciones de grupos de estudiantes de primaria, de nivel inicial, de nivel primario. Si
existe ese concepto de problematización y de competencia. Cuando hablamos de competencia es inevitable pensar en lo laboral. Y sin embargo, esa competencia laboral se va conformando y se va adquiriendo mucho antes de tener acceso al mercado laboral. Es decir, si un alumno, nosotros, en educación técnica, pensamos que la competencia profesional está circunscrita al último año de su ciclo, en una materia que se llama prácticas profesionalizantes, estamos equivocados, porque él va adquiriendo, ¿sí?, competencias que tienen que ver con defender una idea, que es una hipótesis de trabajo. Entonces, eso lo va conformando mucho antes, ¿sí? En aquel proyecto tecnológico que abordó en su espacio curricular en la primaria que tuvo que ver con la tecnología. El adquirir ese lenguaje técnico lo va haciendo gradualmente mucho antes de terminar el ciclo. El ciclo o la asignatura curricular es el corolario, pero no es el principio y el fin. Por eso, esto de pensar en problematizar esta planificación, arrancar por la problematización. Y después, fíjense, a ver si ustedes coinciden con lo que dice la autora, la disertante, y lo que estoy yo tratando de expresar. Esto que tiene que ver luego con las actividades, los objetivos. A mí me gusta muchísimo, y lo trabajamos en planeamiento cuando, allá hace mucho tiempo atrás, conformamos un grupo, esto de los desempeños esperados, los momentos. Esto determina que yo elija espacios de evaluación a lo largo de la planificación que me dan idea de cómo avanzó el alumno, si se logró lo que a priori nosotros pensamos que iba a pasar. Ahí tengo una participación en el chat que no logré leer. Abro un poquito la disertación para que ustedes me digan qué opinan, si ustedes piensan una planificación o pensaban que una planificación se trabajaba a partir de un problema, si lo ligaban esto con las competencias o directamente elegían el recorte de conocimiento científico-tecnológico y a partir de ahí empezaban a trabajar. Fíjense que ella habla de los intereses, que es lo que nosotros venimos hablando, del modelo de ser docente. Todo lo que nosotros estuvimos trabajando es como que está puesto de manifiesto aquí. Los escucho y veo qué es lo que me escribieron en el chat. Sí, a ver. Bueno, destaco de lo que dice ella que la construcción de esas habilidades, de esos saberes, no son lineales, ¿sí? Y que bueno, suman a la construcción de ese desarrollo de hipótesis, ¿no? Que es lo que vos marcás. Pensando en las prácticas profesionalizantes que se dan en sexto año. Uno comienza en primer año desde explicándoles cómo se hace un currículum, a cómo deben presentarse, o sea, se practica todo eso, entonces bueno. Y también marca que la evaluación de todo esto es constante y formativa. Sí. Eso también es a destacar en la planificación. Yo hablo desde el área de sociales, que es, ¿no? Sí. Los No, tiene que ver, por ejemplo, en materia de derechos. Nosotros elaboramos contratos, qué es el trabajo, cómo presentarse frente a los trabajos, como sujetos de derecho, digo. Son todas herramientas que dan habilidades y saberes que permiten luego desarrollarse. Sí, en un contexto de problema, ¿no? En un contexto de problematización. Es decir, nosotros problematizamos y luego buscamos esas competencias, ¿sí? Que son competencias flexibles porque en realidad uno está formando en un momento de cambio constante y esto está bueno. Tener esta idea de problema y de búsqueda de capacidades y competencias profesionales. Aún cuando estemos trabajando en primaria, porque si yo empiezo a introducir
la metodología proyectual, esta idea de resolver cuestiones que están relacionadas con la realidad, y hipotetizo, y busco, y investigo, y hago el modelo, lo pongo a prueba, intervienen otras personas, otras disciplinas y demás, y todo eso, desde chiquitos, desde la tecnología. Hoy por hoy lo estamos viendo con la robótica y la realidad inmersiva que los chicos trabajan en sus escuelas primarias. Entonces, esto se va adquiriendo, esta capacidad de... Hoy por hoy tenemos que enseñar la capacidad de reflexión y de alguna manera poner en duda todo lo que tiene que ver con las tecnologías nuevas, ¿no? Yo les decía recién, ustedes pueden generar material bibliográfico propio en unos minutos con cualquiera de las inteligencias artificiales. Bueno, los alumnos también. Entonces, esto hay que trabajarlo. Estas competencias hay que ir trabajando. Y la planificación tiene que relevar esto. Entonces, el problema, la búsqueda de competencias, ¿qué estoy esperando? ¿Y en qué momento estoy esperando que el alumno responda de esta forma? Fíjense que ella tenía, o mostró en el video, una grilla, un formato, que no importa el formato, porque acá también yo introduzco lo que ella dice, las notas crudas, como la planificación entendiéndola como un documento vivo, orgánico, en el cual ustedes van sumando notas crudas, a ver de lo que está pasando. Porque de un cuatrimestre a otro vamos a tener cambios pero sustanciales, ¿sí? Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, en primaria, chicos de 12 hasta, creo que hasta chicos adolescentes van a poder trabajar en TUMO. TUMO es un proyecto que se va a dar en la ciudad de Buenos Aires, que ya están los nodos ya prácticamente terminados y van a llevar a los chicos a hacer tecnologías nuevas, en forma gratuita. Entonces, cuando nosotros recibamos a chicos en la educación técnica profesional, en los cursos de formación profesional, ya tenemos chicos con un montón de competencias que hace poco tiempo atrás no tenían. Los chicos ya están empezando a trabajar la realidad inmersiva, ¿sí? Y lo están haciendo a través de estos espacios que se están generando. Entonces vamos a recibir chicos con otras competencias, ¿sí? Eso tiene que relevarse en la planificación. Entonces, pensar una planificación, acá, por ejemplo, Birna me pone, muchas veces planificamos en base a la currícula, que en realidad planificamos en base al recorte que ya tenemos. Recuerden siempre que un proyecto curricular institucional me puede modificar la currícula o el currículum establecido porque me cambia las piezas en función de mi necesidad. Yo puedo cambiar eso. Yo puedo dar algoritmos o puedo dar porcentajes en segundo año y no en primero. Doy un ejemplo, cualquier cosa estoy diciendo. ¿Por qué? Porque considero que el laboratorio, el taller necesita que yo vea porcentajes en el segundo cuatrimestre de primer año y no en tercer año. Digo, cualquier cosa. ¿Se entiende? Mientras que se vea ese piso, se trabaje, se organiza en función de mis necesidades. Por eso, estar ajustado tanto al currículum. Es cierto que en educación técnica profesional es mucho más fácil hacerlo respecto de un curso de FP. Un curso de FP, curso de electricidad, curso de construcción, está muy ligado a lo instrumental, necesita el estudiante ser o matricularse en plomería o en gas. Muchas veces no puedo trabajar tan, digamos, desde mí, o desde los intereses inclusive de los estudiantes, ¿no? Estoy como más ligado a lo instrumental, a lo estructurado. Pero bueno, ella dice, por ejemplo, que te encontrás con una realidad diferente. El tercer año viene de 2 segundos, bueno, obviamente de 2 espacios anteriores diferentes, con andamiajes diferentes, que se vienen de otras escuelas. Bueno, ahí está lo que decía, creo que Tania al principio, dice, bueno, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de ese grupo y la planificación no solamente tendrá que ver con el recorte, sino tiene que ver con el grupo que yo tengo y sus formaciones previas. Eso es innegable, como cualquier clase, cuando nosotros arrancamos. Tenemos que tener una idea de lo que el alumno trae consigo. Ahora, la búsqueda de capacidades es innegociable, es decir, la búsqueda de lo que yo quiero que el alumno alcance
Eso lo tengo que tener bien marcado. Porque eso me define cómo voy a trabajar la nivelación del grupo, ¿sí? Saber a dónde yo quiero llegar me define esto. Bien, si yo tengo que pensar en una planificación de formación profesional o de educación técnica profesional, ¿cuáles creen que serían los puntos? ¿Sí? A ver, en forma general, buscamos el aprendizaje significativo, buscamos la flexibilidad, buscamos las competencias. Ahora, dentro de lo que sería una planificación de educación técnica profesional o formación profesional, ¿creen que hay alguna diferencia respecto de la planificación de otro espacio? A ver. ¿No? Hay algunas diferencias, porque tenemos distancias en lo que es la metodología, por ejemplo. ¿Cuáles serían? A ver, vamos a plantearnos algunos momentos de esa planificación. ¿Qué tenemos? La fundamentación. ¿Por qué vamos a planificar? Vamos a tener objetivos, ¿sí? Vamos a tener el problema. En función del problema, la búsqueda de esas capacidades y vamos a tener objetivos, ¿sí? Esos objetivos me van a definir los contenidos, ¿sí? El espacio curricular, los módulos, las unidades. Y la metodología, porque en la búsqueda de esos contenidos nosotros vamos a experimentar o vamos a plantearnos metodología. Esas metodologías en formación profesional o en educación técnica. La metodología está de la mano con lo que vamos a enseñar. No es lo mismo enseñar en un centro de prácticas profesionalizantes con adultos que en una escuela primaria, estar enseñando tecnologías que estar dando, no sé, un sustento de base para la aplicación de los derechos laborales. Supongo que a eso te referís. Sí, me refiero justamente a eso. Nosotros tenemos una particularidad de trabajar en espacios cuasi laborales, porque nosotros trabajamos en laboratorios, trabajamos en talleres, donde tenemos simulación, donde tenemos espacios simulados, es decir, tenemos alguna característica distinta a la de otra modalidad. Nosotros tenemos medidas de seguridad que cumplir, ¿sí? A veces muy estrictas en lo que hace a la formación profesional, con lo cual esa planificación tiene algún ribete diferente, me parece a mí. ¿Qué piensan ustedes? Y si encuentran alguna otra diferencia dentro de lo que es nuestra modalidad de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en la evaluación. Nosotros en evaluación en formación profesional, piensen esto, utilizamos mucho las rúbricas, las bitácoras, los manuales de seguimiento, los modelos o los espacios de proyecto, ¿sí? Las prácticas simuladas, las prácticas reales, porque nosotros hacemos prácticas reales. Entonces, eso difiere de alguna manera, pese a que trabajemos un docente liberador, ¿sí? que lleva todo al aula, porque yo estoy dictando antropología y trato de llevar la investigación y la búsqueda al aula. Pero nosotros, en formación profesional, nosotros fabricamos, construimos. Entonces, estamos muy ligados a la realidad. La evaluación es diferente, ¿sí? Hay algunos aspectos que son bien característicos. Yo les voy a pasar un modelo de planificación de algún taller. Sumo algo, profesor. En el caso de sociocomunitarios, lo que tenemos una metodología que es muy de anclaje territorial. O sea que la práctica pasa de ser una simulación, sino que es
totalmente una práctica real. En realidad estamos trabajando en salud, servicios sociocomunitarios, en mi caso doy toda la parte de promotor de salud comunitaria, o otros afines a esa área. Así que nada, toda la parte evaluativa, si bien están las rúbricas, las bitácoras y demás, hay como una práctica bien real y de anclaje territorial. Perdón, estaba muteado. Sí, hay una articulación con el entorno muy importante. Por ejemplo, Sergio dice, las evaluaciones que se dan en los FP son día a día. Sí. El tema es que nosotros tenemos algunas diferenciaciones, ¿sí? Nosotros tenemos esa relación con el aspecto, con un vínculo muy particular con un aspecto socioproductivo casi inmediato, y se habla mucho del aprender haciendo, ¿no? Que obviamente que todos lo trabajamos, sea la disciplina que sea, pero y teniendo en cuenta esto de las tensiones de práctica y teoría, que en realidad es un ciclo que se resignifica todo el tiempo, pero nosotros en formación profesional o educación técnica lo tenemos bien presente, esto de aprender haciendo todo el tiempo. Bien, decía que les voy a poner como ejemplo alguna planificación que tenga que ver con un taller, ¿sí? Vamos a elegir cuál, y a partir de ahí algunas consideraciones para que ustedes tengan en cuenta. Digo, no interesa muchas veces el formato. Yo tengo predilección por algún formato frente a otro, por ejemplo. Cuando hablábamos de la clase a clase que se usa en FP, a veces la lectura de un documento de planificación de clase a clase no me deja ver en forma general ese mapa de lo que es la planificación, la organización. En cambio, si yo tengo una tabla, ahí voy a poder tener alineados todos los ítems ligados unos a otros y voy a tener una mirada mucho más ágil, ¿sí? De hecho, un tercero que no está al tanto, cuando yo voy a observar una clase, teniendo en cuenta que la observación es fundamental en el paradigma nuevo, o paradigma que optimiza en la educación, es muy importante tener esa mirada de la planificación. Y bueno, la tabla donde se persigan estos momentos, muy importante para mí, que es que se espera que el estudiante alcance, o en qué medida el estudiante alcanzó este punto, ¿sí? No sé, el análisis de las hipótesis de resolución de un problema, ¿en qué medida alcanzó ese objetivo? Pero también hay algunas cuestiones que son más técnicas que tienen que ver, bueno, es como todo, cuando yo diseño un instrumento de observación, muchas veces tengo que tener en cuenta la intersubjetivación de subjetividad. ¿Qué quiero decir? Bueno, la organización. A ver, todos nos ponemos de acuerdo en usar un lenguaje en común para que entendamos. ¿Sí? Lo mismo pasa con una planificación. Entonces, hay un lenguaje técnico de una planificación educativa que tiene que ver con algo tan viejo como son los verbos. Sí, no, pero los verbos, utilizar verbos en las sentencias, en los objetivos, que sea como una cuestión taxativa, bueno, hay que usar estos verbos, hay que poner que esto. Yo cuando estudié educación, el viejo título de maestro de enseñanza práctica, muy atrás en el tiempo, te enseñaban que el alumno que poner en la sentencia, que el estudiante alcance, que el estudiante logre, que el estudiante... Bueno, nosotros tenemos que utilizar muchas veces estos tecnicismos para ayudarnos a nosotros mismos a entender la búsqueda del objetivo. Si el alumno alcanzó a comprender, ¿sí?, el contenido que nos propusimos enseñar, en el marco de ese aprendizaje para la comprensión, no como una cuestión semántica, de escribir eso en una planificación porque hay que hacerlo así. No, abrimos la mente, Rebeca lo dice, Rebeca, vuelvo a insistir, ese concepto de notas crudas, de ir anotando, de ir tomando nota
de que eso cambia todo el tiempo, entonces lo vamos modificando en consecuencia. Entonces les voy a pasar también eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, verbos que tienen que ver con el aprendizaje para la comprensión. ¿Sí? Es decir, ¿qué me tengo que preguntar yo para conocer si el alumno comprendió, aprendió eso que yo me propuse enseñar? Entonces, eso es un objetivo. Entonces, ¿cómo lo planteo? Para que yo entienda esto y también un tercero lo entienda. Esto de tener un lenguaje compartido en donde podamos entender qué es lo que estamos buscando en una planificación. Es complejo esto, porque bueno, ¿qué pasa en las escuelas? Bueno, me dan la planificación, ¿sí?, del profesor que voy a suplir, en el mejor de los casos, ¿sí? Yo llego a una escuela, tomo un acto público, a veces me dan el programa de lo que yo tengo que trabajar, no me dan el plan de estudio completo. Es decir, que no Claro, te dan el programa y te pasan los proyectos. Y nada más. Y en el mejor de los casos, la planificación del docente anterior. Eso ya sería un lujo. No me dan el plan de estudio, no me dan el proyecto curricular institucional. A ver, es como que está bastante flaca la información que me brinda. Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de entender que esto tiene una relevancia importante. Y a partir de ahí trabajar. Después, bueno, obviamente que las realidades nos pasan por encima, como decían los chicos recién en el chat. Bueno, gente, vamos a ir más o menos por ahí, ya vamos a tratar de ponernos al día con la devolución de los trabajos. Sí, me interesa que trabajen la situación problemática. Yo veo que están como medios perdidos con eso. No hay muchas entregas, entonces, insisto, vuelvo para atrás. La situación problemática no es algo tan complejo. Piénsenlo desde la simpleza de plantear un problema cada uno en sus especialidades. No es tampoco, si quizás en los modelos se hable de una situación, de una cuestión técnica, qué sé yo, de un regulador de temperatura. Bueno, piénsenlo cada uno en lo que está dando. Si trabaja en turismo, bueno, ¿cómo le plantearían a un estudiante un problema relacionado con un turismo o un paquete, o diseñar un paquete turístico relacionado con una temática? ¿Sí? O ser, por ejemplo, una temática relacionada con el arte. A ver, ¿cómo le planteo a un estudiante cuáles serían los lugares, los tiempos para visitar, por ejemplo, estoy inventando. Determinados museos, determinados lugares, y eso en textil o en aquellos que no estén ligados con la tecnología, lo hacen desde sus disciplinas. El asunto es que diseñen una situación problema. Nada tan complejo, No se pide nada tan complejo. Anímense porque me está faltando eso. Veo que no son muchos los que han entregado ese trabajo en comparación con los otros, con las otras actividades. Sí, Walter, te quería comentar, ¿no? Que yo había presentado así como unas fases, pero la verdad es que me llevó a otra cosa, que es el tema de la historia de salud, la historia clínica de salud integrada, y cómo, que es un medio tecnológico, sumarlo a la parte de salud y servicios sociocomunitarios. Digamos, eso en el marco del planteo problemático, Exacto, sí, eso. A ver, el problema es este. Fíjense que la educación está como todo basado en la problemática, en el problema, en la tensión. Es como vivimos en un conflicto permanente. Y este sería nuestro norte, ¿no? Plantearlo en estos términos, en la problemática, porque en definitiva el estudiante cuando salga, es decir, preparamos una actividad sistemática, y como tenemos algunos estudiantes acá, algunos participantes de técnica y de técnica profesional, muchas veces nosotros les presentamos a los alumnos trabajos prácticos que
Está bien, les va a enseñar la técnica, pero no les enseñan lo que pasa afuera. Porque afuera no le van a decir, lima. No, haber aprendido a limar les sirve para poder utilizar esa técnica, ese expertise, en la resolución de un problema. Le van a pedir que resuelvan algo. Entonces, bien, esa es la idea. Situación-problema. Todo el tiempo problematizamos, ¿eh? Así que desde las cosas sencillas, piensen en problemas sencillos. Tampoco vamos a plantear una situación problemática de diseño de un transbordador espacial. No. Sencillo. Bien, les dejé el link del formulario de asistencia. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo ven? Porque yo no sé si está. A ver, no. Acá está. Ahí está el formulario de asistencia. Invitarlos el viernes a este evento. Creo que es en la Escuela 35, en Lope de Vega, para todos sus alumnos. El día viernes también hay un día en el ITBA, una prestigiosa institución que tiene que ver con la formación técnica a nivel universitario, hacen un día de iniciación. Después les paso la información para que lo puedan socializar con sus alumnos, porque gratuitamente los alumnos pueden ir al día universitario y conocer las diferentes especialidades que brinda la facultad. Esto como indagación, como investigación de los alumnos, así que se los paso también. Y bueno, nada, estamos en contacto, nos vemos el próximo... Walter, Sí. discúlpame, una consulta. Sí. Mi nombre es Ingrid. Estoy viendo el tema del proyecto tecnológico y después está la situación problemática, ¿sí? Sí. El proyecto tecnológico lo hice con un compañero en base justamente a algo que los dos nos toca de cerca, que es la falta de agua en una región, en unas casas en Córdoba, ¿sí? Sí. Y bueno, eso ya estaría. El tema de la situación problemática, como claramente tenemos rubros diferentes nosotros. Sí, con tu compañero. Claro, eso es aparte, entonces debería eso ya tener que hacerlo aparte para que cada uno pueda tener su rubro. No entiendo eso me quedó ahí medio... No, la situación, si ustedes están trabajando en grupo, pueden presentar una situación problemática compartida de alguna de las especialidades. Lo importante es el concepto, la idea que yo tenga que adoptar o que yo adopte en mis clases, la de buscar situaciones problemáticas. Bien. Y de hecho, cuando vos me contaste recién sobre el proyecto tecnológico, está basado en un problema. La falta de agua. Bueno, ahí ya tenés... Ya tengo las dos cosas en lo mismo, sí. Simplemente habría que dividirlo nomás. Así es. Bueno. Perfecto, era la duda. Muchas gracias. Bueno. Walter, el formulario no... ¿No funciona? No. Siempre tenemos problemas con ese funcionario. A ver, está publicado. Vamos a generar el link, a ver si es el mismo link. Me parece que sí. A ver, ya se los cuelgo. Terminan 8. A ver. Dice que ya respondimos, por eso. Cuando bueno, si ya está... a ver, ahí les mandé, otro link. Bueno, no se hagan problemas, yo tengo el Meet también, la asistencia del Meet. Bueno, nada, entonces, les mando una planificación, abrimos la clase de planificación para que ustedes tengan en el campus todo esto que se habló hoy, y algunas cuestiones técnicas, como esto de los verbos que buscan el aprendizaje para la colaboración, el aprendizaje para la comprensión. Y bueno, un poco lo que dice también Rebeca Nijovic. Preguntas, reflexiones que tengan que hacer. Walter, una pregunta. Sí. Buen día. No puedo hablar mucho porque están en clase en el aula. No te ¿Se va a habilitar, digamos, más como... No me salen las palabras hoy, es estúpido. Más, ¿se van a habilitar como más ítems con trabajo? Como más unidades, ahí está. Más a mí me quedaron esas 3. Sí, y no trabajamos. ¿Va a haber algo más? Sí, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un trabajo final integral. Nosotros terminamos a fin de junio, con lo cual no tenemos mucho tiempo ya.
Nosotros tenemos 4 clases, en realidad 3 clases con esta, así que vamos a ir trabajando las actividades que nos faltan. La idea también es que todos aquellos que estén un poquito alejados del curso se puedan reintegrar, ¿sí? Que puedan presentar las actividades. No estamos siendo muy exhaustivos con los tiempos de presentación. La idea es que, a ver, muchas veces lo importante acá, porque lo decimos desde el curso, es que ustedes encuentren herramientas significativas. No vamos a tomar un examen. Sí te haría genial terminar el curso con un coloquio presencial. Eso estaría genial. No tengo por el momento posibilidad de hacerlo, inclusive porque tenemos estudiantes que no son de Cava, Nosotros estamos trabajando en estos grupos con gente que viene de otros lugares. Porque siempre hay que evaluar desde la presencialidad, desde el coloquio, desde el compartir. Es decir, yo siempre digo que la evaluación esta, de tipo coloquio final, integradora, es mucho más provechosa en aprendizaje a veces que una clase. Entonces, y no lo digo desde el alumno, sino desde el docente también. Entonces, vamos a tratar de hacer un trabajo integrador y sumamos todos los trabajos que hicimos hasta ahora. Sí, me gustaría, como les dije recién, bueno, si ustedes hacen una planificación o hacen algún material bibliográfico, bueno, ¿por qué no lo hacen con inteligencia artificial? Entonces, les doy la lista, yo ya les di una lista de inteligencias artificiales disponibles, pero ustedes trabajan todos en ChatGPT, seguramente lo trabajan. Bueno, empiecen a pensar en generar bibliografía propia. ¿Por qué les comento esto? Es muy difícil contar con bibliografía para técnica. No es fácil. ¿Sí? No es fácil conseguir bibliografía que hable sobre, qué sé yo, lo que a mí más me gusta de técnica, que es la tecnología de la representación. No es tan. Es decir, uno consigue bibliografía, pero bastante ya ida en el tiempo. Es decir, no tenemos muchas cosas que estén relacionadas con lo que vivimos en la actualidad. A través de la inteligencia artificial podemos generar nuestra propia bibliografía, darle una estructura, una configuración realmente profesional y que sea empática, que sea motivadora para nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, les doy algunas herramientas, ustedes después se lanzan. Eso sería algo también para trabajar y algo que tenga que ver en estos días, antes de que termine el curso. Yo tengo un grupo de estudiantes conocidos que están trabajando, que están en este momento en Estados Unidos participando en una competencia internacional que está relacionado con la astronáutica y ellos elaboran un proyecto, van a competir, vuelven antes del término del cierre de este curso. Los comprometí para que dieran una charla para que podamos ver si realmente esto del proyecto o de la tecnología y la búsqueda de soluciones se puede pensar desde la investigación científica tecnológica a gran escala. Es decir, lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos, a priori yo entiendo que sí, esta sería mi hipótesis, vamos a charlar con estos chicos, espero que estos chicos lleguen antes de que termine el curso, y si no lo armamos, el año pasado armamos algo de prácticas profesionalizantes ad hoc, fuimos otro día, fuera de curso, al CMD, donde está el equipo de prácticas de profesionalizantes de Cava. No importa si está o no está dentro del curso, la idea es que podamos hacer un encuentro donde pensemos esto, a ver, ¿qué hace un equipo de investigación científica tecnológica a gran escala en las grandes ligas? Y si es comparable con lo que hacemos nosotros en las escuelas. ¿Qué pasa con esta investigación y desarrollo que para mí es un déficit en nuestras escuelas? Esa sería mi hipótesis, ¿no? Pero también hipotetizo y digo, nosotros hacemos lo mismo. Es decir, las fases de nuestros proyectos guardan estricta relación con un proyecto
de gran relevancia, como poner un satélite o simular poner un satélite en el espacio. Bueno, nosotros hacemos cosas similares, es decir, los procesos, a veces no contamos con los recursos, es obvio, pero sí las etapas son las mismas. Vamos a corroborarlo esto. Esperemos que podamos hacerlo. Bueno, listo. Tengo una mano levantada. Sí. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos cómo andás? Mira, lo del proyecto tecnológico yo lo basé, viste, varias experiencias en los centros. Muchas veces quedamos fuera de la tecnología, tanto en electricidad como en refrigeración que doy. Sí. Hay nuevas tecnologías y no se cuenta. Eso, o sea, no salen preparados para el mercado en sí, en lo que es la base de la nueva tecnología, el desarrollo en sí. Comprendo. Estamos como disociados respecto del mundo real. Y esto, bueno, hay que analizarlo desde el porqué, ¿no? ¿Cuál es la causa? Puede ser una causa de recursos, puede ser una causa de falta de conocimientos. También es muy complejo. Hay veces en que el poder pedagógico se rompe, porque un estudiante hace una práctica profesionalizante con una empresa del sector, de cualquiera de los sectores, y el docente no. Cuando vuelve de la práctica, el alumno tiene más conocimiento que el docente. Se rompe el poder pedagógico. Esto suele pasar también. A veces no tenemos recursos, no tenemos herramientas, instrumentos, entonces vamos a tener que echar mano a la simulación, vamos a tener que echar mano al agente externo que nos traiga la nueva tecnología, a veces en formato virtual, a través de un video, porque no contamos a veces con físicamente con la persona, con el colegio profesional que me traiga los nuevos formatos de construcción no convencional. ¿Cómo? Mayormente es en equipo. En electricidad un analizador de red no hay casi en ningún lado. No, pero bueno, vamos a tener que tratar de buscar un plan B para simular ese acercamiento. Encontrar ese acercamiento a través de experiencias que no sean físicas, sino sean reales. Y bueno, pero que al menos el alumno tenga una aproximación a lo que pasa. Es decir, es como dar electrónica y enseñar válvulas. Es decir, yo no tengo... Y bueno, claro, yo no cuento en mi centro de formación con... Bueno, no lo tengo porque nada, es así, es una realidad. Bueno, busquemos a través de hoy los medios tecnológicos virtuales, la posibilidad de que ese alumno al menos tenga un acercamiento a la nueva tecnología. Hay que buscar. El docente hoy tiene que ser muy, pero muy creativo. Bueno, Valeria, te mando un saludo, que se retira. Bueno, gente, nos vemos la próxima, el lunes próximo. Aviso, este viernes, no sé, acá no hay gente del viernes, pero sí, ustedes conocen gente de viernes, porque están los rezagados y los adelantados acá. No vamos a tener la clase a las 19 horas, vamos a ver en qué momento la vamos a dictar o la hacemos previamente, porque justamente tenemos la Feria de los Oficios. Así que bueno, nada más eso. Bueno, los saludo, estamos en contacto y nos vemos el próximo lunes. Buena semana para todos. Chao, Walter, muchas gracias. Chao, Walter, nos vemos. Gracias, profe. Saludos. Chao, hasta pronto. Profe, le quiero hacer una consulta. Sí. Veo que usted puso varios casos en la... pero no está abierto para poner como devolución un comentario, o solo simplemente fueron casos para ir razonando. ¿De situaciones problemáticas, decís vos? Creo que sí. De situaciones problemáticas sí. Tenés varios casos, ¿sí? Sí. Y tenés, sí, ya el planteo
Tenés la situación problemática, está la actividad, diseñar una situación problemática, y ahí mismo tenés la posibilidad de poder subir el material. Claro, sí, pero vio que en cada caso, en cada uno de los casos, yo pensé que había que analizarlos y hacer una devolución, entonces ahí era mi pregunta esa, si había que hacer alguna devolución o algo. No, los casos son meros ejemplos. Está. ¿Está bien? Está. Porque me pasa que me confundí un poco con lo de prácticas profesionalizantes, que también están los casos y hay que analizarlos, entonces me quedé con la duda y dije... El estudio de caso. Ese es el estudio de caso, pues sí. Ahora, las situaciones problemáticas son solamente ejemplos. Bárbaro. Y mi otra consulta es, ¿hasta cuándo tengo tiempo para entregarlo del proyecto tecnológico? Tranquila, tenés tiempo. Bárbaro. Trabajándolo, pero tranquila, no te hagas problemas. Bárbaro. Bueno, profe, gracias. Nos vemos entonces. Chao, hasta la próxima. Bueno, saludo a todos los que se han quedado. Abrazo. Nos vemos.